Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo que muchos anhelan pero pocos se atreven a vivir solo. Seguro que has escuchado 1000 veces sobre las responsabilidades y gastos, pero también hay cosas buenas que nadie menciona. En este vídeo, te revelaré 10 aspectos positivos de vivir solo que quizás no habías considerado. Desde la libertad total en la decoración hasta descubrir habilidades que no sabías que tenías. Prepárate para ver la independencia con otros ojos y quién sabe, tal vez te animes a dar el salto. Antes de empezar, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte contenido como este. Además, activa la campanita para recibir notificaciones. Y ahora sí, empecemos con estas 10 cosas buenas que no te cuentan sobre vivir solo. La número 8 te sorprenderá. La soledad puede ser una gran maestra. La soledad, a menudo temida y evitada, puede convertirse en una de las más poderosas herramientas para el crecimiento personal y la autorreflexión. En la quietud de nuestros propios pensamientos, encontramos verdades que el ruido del mundo suele ocultar. Como dijo Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Vivir solo nos brinda la oportunidad perfecta para convertirnos en los amos de nuestro ser, de nuestros pensamientos y acciones. Imagina despertar cada mañana en un espacio que es completamente tuyo. No hay distracciones, no hay expectativas ajenas, solo tú y tus pensamientos. Es en este silencio donde realmente podemos escucharnos a nosotros mismos. La soledad nos obliga a enfrentar nuestros miedos e inseguridades. Ya no podemos escondernos detrás de las interacciones sociales o las distracciones constantes. Estamos cara a cara con nuestro yo más auténtico. Como reflexionó Marco Aurelio, mira en tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien, que puede fluir siempre si siempre cavas. En la soledad, aprendemos a ser autosuficientes. Desarrollamos habilidades que quizás nunca hubiéramos explorado si siempre dependiéramos de otros. Cocinamos nuestras propias comidas, resolvemos nuestros propios problemas, y en el proceso, descubrimos capacidades que no sabíamos que teníamos. Pero la lección más valiosa que nos enseña la soledad es cómo estar en paz con nosotros mismos. En un mundo que constantemente nos bombardea con estímulos externos, aprender a disfrutar de nuestra propia compañía es un superpoder. Séneca lo expresó sabiamente: la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa del futuro. La soledad también nos enseña a valorar las verdaderas conexiones. Cuando vivimos solos, nuestras interacciones sociales se vuelven más intencionales. Ya no nos rodeamos de personas por costumbre o conveniencia, sino que elegimos cuidadosamente con quién compartir nuestro tiempo y energía. Además, la soledad nos brinda el espacio para reflexionar sobre nuestros valores y prioridades. Sin las influencias constantes de otros, podemos examinar realmente qué es lo que queremos en la vida. Como dijo Zenón de Citio, el objetivo de la vida es vivir en acuerdo con la naturaleza. Vivir solo también nos enseña la importancia de la autodisciplina. Ya no hay nadie que nos recuerde nuestras responsabilidades o nos motive a perseguir nuestros objetivos. Debemos encontrar esa fuerza dentro de nosotros mismos. Epicteto nos recuerda: ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo. La soledad nos confronta con el concepto de tiempo. Sin las distracciones constantes de la vida en compañía, nos volvemos más conscientes de cómo pasamos nuestras horas y días. Esto puede llevarnos a una mayor productividad y a una apreciación más profunda del presente. En la soledad, aprendemos a ser nuestros propios mejores amigos. Aprendemos a consolarnos en momentos difíciles, a celebrar nuestros logros, por pequeños que sean, y a motivarnos cuando el camino se hace duro. Como dijo Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos.
Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La soledad también nos enseña la importancia del autocuidado. Cuando vivimos solos, somos completamente responsables de nuestro bienestar físico y mental. Esto nos lleva a desarrollar hábitos saludables y a prestar más atención a nuestras necesidades. Otro aspecto importante que la soledad nos enseña es la adaptabilidad. Nos enfrentamos a situaciones nuevas y desafiantes sin el apoyo inmediato de otros, lo que nos obliga a ser creativos y flexibles en nuestras soluciones. Como dijo Séneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. La soledad también puede ser una gran maestra de paciencia. Aprendemos a estar cómodos con el silencio y la quietud, a no depender constantemente de la estimulación externa. Esto puede llevar a una mayor claridad mental y a una capacidad mejorada para concentrarse en tareas importantes. Vivir solo nos enseña a apreciar los pequeños momentos. Una taza de café tranquila por la mañana, la satisfacción de completar una tarea doméstica, la paz de una noche de lectura. Estos momentos, que a menudo pasan desapercibidos en la vida ajetreada, se convierten en fuentes de alegría y gratitud. La soledad también nos da la oportunidad de explorar nuestros intereses y pasiones sin juicios externos. Podemos dedicar tiempo a hobbies inusuales, aprender nuevas habilidades o sumergirnos en proyectos personales sin preocuparnos por las opiniones de los demás. En conclusión, la soledad, aunque a veces desafiante, puede ser una de las experiencias más enriquecedoras de la vida. Nos enseña sobre nosotros mismos, nos ayuda a crecer y nos prepara para enfrentar el mundo con una base más sólida. Como dijo Epicteto, es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. La soledad nos da la oportunidad de desaprender lo que creemos saber sobre nosotros mismos y redescubrirnos de maneras sorprendentes y hermosas. Aprendes a disfrutar de tu propia compañía. En el camino de la vida, pocas habilidades son tan valiosas como la capacidad de disfrutar de tu propia compañía. Esta habilidad, a menudo subestimada, se convierte en un pilar fundamental cuando decidimos vivir solos. Como sabiamente señaló Epicteto, la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa del futuro. Imagina un mundo donde tu propia presencia sea suficiente para sentirte pleno, donde el silencio no sea un vacío que llenar, sino un espacio de crecimiento y reflexión. Este es el regalo que nos ofrece el aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Al principio, puede parecer desafiante. Estamos acostumbrados al ruido constante, a la interacción social, a la validación externa. Pero como dijo Marco Aurelio, muy poca cosa es necesaria para una vida feliz, está dentro de ti, en tu forma de pensar. Esta verdad se vuelve evidente cuando aprendemos a estar solos. El proceso comienza con la aceptación. Aceptar quiénes somos, con nuestras virtudes y defectos. Séneca nos recuerda, si quieres ser amado, ama. Y esto incluye amarte a ti mismo. Cuando empezamos a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que ofrecemos a nuestros seres queridos, descubrimos un pozo de paz interior. Disfrutar de tu propia compañía no significa aislarte del mundo. Por el contrario, te permite relacionarte con los demás desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Zenón de Citio dijo, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Cuando aprendes a estar cómodo contigo mismo, ya no buscas en los demás lo que puedes encontrar en tu interior. Una parte fundamental de este proceso es el autoconocimiento. Pasamos tanto tiempo tratando de entender a los demás que a menudo nos olvidamos de entendernos a nosotros mismos. La soledad nos brinda el espacio para explorar nuestros pensamientos, emociones y motivaciones más profundas. Como reflexionó Marco Aurelio, mira en tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien, que puede fluir siempre si siempre cavas. Aprender a disfrutar de tu propia compañía también implica desarrollar intereses y pasiones propias. Puede ser la lectura,
la escritura, el arte, la música, o cualquier actividad que te permita conectar contigo mismo. Estas actividades no solo te mantienen ocupado, sino que también enriquecen tu mundo interior. La autodisciplina juega un papel crucial en este proceso. Cuando estás solo, eres el único responsable de tu tiempo y tus acciones. Epicteto nos recuerda, ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo. Establecer rutinas, mantener un espacio limpio y ordenado, cuidar de tu salud física y mental, todo esto contribuye a crear un ambiente donde te sientas cómodo y en paz contigo mismo. Otro aspecto importante es aprender a manejar tus pensamientos. La mente puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo cuando estamos solos. Marco Aurelio ofrece una perspectiva valiosa: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Practicar la atención plena y la meditación puede ser de gran ayuda para cultivar una relación positiva con tus pensamientos. Disfrutar de tu propia compañía también significa aprender a celebrar tus logros, por pequeños que sean. Cuando vivimos solos, no hay nadie más para aplaudir nuestros éxitos diarios. Debemos convertirnos en nuestros propios animadores. Como dijo Séneca, el mayor obstáculo para vivir es la expectativa, que depende del mañana y pierde el hoy. La soledad nos ofrece la oportunidad de practicar la autorreflexión. Podemos examinar nuestras acciones, decisiones y relaciones desde una perspectiva más objetiva. Este tipo de introspección es fundamental para el crecimiento personal. Epicteto nos aconseja: no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como sucedan, y tu vida transcurrirá serena. Aprender a disfrutar de tu propia compañía también implica desarrollar resiliencia emocional. Habrá momentos difíciles, momentos de duda o tristeza. Pero cuando aprendes a ser tu propio mejor amigo, descubres que tienes la fuerza para superar cualquier adversidad. Como dijo Marco Aurelio, puedes soportar cualquier cosa si lo conviertes en un concurso de fortaleza. Es importante recordar que disfrutar de tu propia compañía no significa que nunca te sientas solo o que no necesites conexiones sociales. Los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza. La clave está en encontrar un equilibrio entre la soledad enriquecedora y las conexiones significativas con los demás. Disfrutar de tu propia compañía también te permite ser más selectivo en tus relaciones. Ya no te relacionas con los demás por miedo a estar solo, sino porque realmente valoras su presencia en tu vida. Esto conduce a amistades más profundas y auténticas. Otro beneficio de aprender a disfrutar de tu propia compañía es la creatividad que puede surgir en los momentos de soledad. Sin las distracciones constantes del mundo exterior, nuestra mente es libre para explorar nuevas ideas y perspectivas. Como dijo Séneca, los descubrimientos más valiosos provienen de los momentos más oscuros. En conclusión, aprender a disfrutar de tu propia compañía es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Es un proceso que requiere paciencia, práctica y compasión hacia uno mismo. Pero los beneficios son inmensos: una mayor confianza en ti mismo, paz interior, y la capacidad de vivir una vida plena y satisfactoria, independientemente de las circunstancias externas. Como nos recuerda Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Nuestra relación con nosotros mismos es algo que está completamente bajo nuestro control. Cultivarla es una de las inversiones más valiosas que podemos hacer en nuestra vida. Descubres tus verdaderas prioridades. En el tumultuoso camino de la vida, a menudo nos encontramos atrapados en un torbellino de expectativas sociales, obligaciones percibidas y metas impuestas. Sin embargo, cuando decidimos vivir solos, se nos presenta una oportunidad única: descubrir nuestras verdaderas prioridades. Como sabiamente observó Marco Aurelio, muy poca cosa es necesaria para una vida feliz, está dentro de ti,
en tu forma de pensar. Imagina despertar un día y darte cuenta de que las cosas que creías importantes ya no resuenan con tu ser más profundo. Este es el tipo de epifanía que a menudo acompaña la experiencia de vivir solo. Sin el ruido constante de las opiniones ajenas, sin la presión de conformarse a las normas sociales, comenzamos a escuchar nuestra voz interior con mayor claridad. Epicteto nos recuerda, no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino las opiniones que tienen de ellas. Cuando vivimos solos, tenemos la oportunidad de examinar estas opiniones, de cuestionar si realmente son nuestras o si las hemos adoptado sin pensar de nuestro entorno. El proceso de descubrir nuestras verdaderas prioridades comienza con la introspección. Nos enfrentamos a preguntas fundamentales: ¿qué me hace verdaderamente feliz? ¿Qué valores son innegociables para mí? ¿Qué tipo de vida quiero vivir? Como dijo Séneca, si uno no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. A medida que pasamos tiempo a solas, empezamos a notar patrones en nuestros pensamientos y comportamientos. Quizás descubrimos que valoramos más la tranquilidad que el éxito profesional, o que preferimos la profundidad de unas pocas relaciones cercanas a una amplia red social superficial. Zenón de Citio nos recuerda, el objetivo de la vida es vivir en acuerdo con la naturaleza, y parte de ese acuerdo es honrar nuestras verdaderas inclinaciones y deseos. Vivir solo también nos obliga a enfrentar nuestros miedos y ansiedades. Sin las distracciones constantes de la vida en compañía, no podemos evitar las verdades incómodas sobre nosotros mismos. Pero como dijo Marco Aurelio, puedes soportar cualquier cosa si lo conviertes en un concurso de fortaleza. Al enfrentar estos desafíos, descubrimos que es realmente importante para nosotros y que es simplemente ruido de fondo. Una de las revelaciones más sorprendentes al vivir solo es cuánto valoramos nuestro tiempo y energía. Sin las demandas constantes de otros, nos damos cuenta de lo preciosos que son estos recursos. Empezamos a ser más selectivos con cómo y con quién los gastamos. Epicteto nos aconseja, no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como sucedan, y tu vida transcurrirá serena. Descubrir nuestras verdaderas prioridades también implica aprender a decir no. Cuando vivimos solos, nos damos cuenta de que no tenemos que complacer a todos ni participar en cada actividad social. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Aprendemos a valorar nuestro propio tiempo y a invertirlo en lo que realmente importa. A medida que nos adentramos en este viaje de autodescubrimiento, también nos damos cuenta de la importancia del autocuidado. Priorizamos nuestra salud física y mental, no por vanidad o presión social, sino porque entendemos que es fundamental para vivir una vida plena y satisfactoria. Marco Aurelio nos recuerda, cuida de ti mismo primero, es lo más inteligente que puedes hacer. Otro aspecto que emerge al vivir solo es la importancia del crecimiento personal. Sin las distracciones constantes, tenemos más tiempo para leer, aprender y reflexionar. Descubrimos que el conocimiento y el desarrollo personal son prioridades que nos enriquecen de maneras que las posesiones materiales no pueden. Como dijo Epicteto, solo el hombre educado es libre. Vivir solo también nos enseña a valorar la autenticidad. Ya no tenemos que ajustarnos a las expectativas de los demás en nuestro propio espacio. Podemos ser verdaderamente nosotros mismos, y esta libertad nos ayuda a identificar qué aspectos de nuestra personalidad son genuinos y cuáles son máscaras que hemos adoptado para encajar. Séneca nos aconseja, sé fiel a ti mismo, y los demás no podrán ser falsos contigo. A medida que descubrimos nuestras verdaderas prioridades, también aprendemos a valorar la simplicidad. Nos damos cuenta de que no necesitamos muchas de las cosas que creíamos indispensables. Como dijo Marco Aurelio, deshazte de las cosas que no son esenciales, y tendrás más tiempo para lo que importa. Esta simplificación de nuestra vida nos permite enfocarnos en lo que realmente valoramos.
El proceso de descubrir nuestras verdaderas prioridades también nos enseña la importancia de la flexibilidad. A medida que crecemos y cambiamos, nuestras prioridades pueden evolucionar. Aprendemos a estar abiertos a estos cambios, a no aferrarnos rígidamente a ideas o metas que ya no nos sirven. Epicteto nos recuerda: es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Vivir solo nos permite experimentar con diferentes estilos de vida y rutinas. Podemos probar nuevas formas de organizar nuestro tiempo, nuevos hobbies, nuevas formas de relacionarnos con el mundo. A través de este proceso de experimentación, descubrimos que resuena verdaderamente con nosotros. Como dijo Séneca, la vida es como una obra de teatro, no importa cuánto ha durado, sino cuán bien se ha representado. Otra prioridad que a menudo emerge cuando vivimos solos es la conexión con la naturaleza. Sin las distracciones constantes de la vida urbana, muchos de nosotros redescubrimos el valor de pasar tiempo al aire libre, de conectar con el mundo natural. Marco Aurelio nos recuerda: vive en armonía con la naturaleza. Descubrir nuestras verdaderas prioridades también nos lleva a valorar la calidad sobre la cantidad en nuestras relaciones. Aprendemos a priorizar conexiones profundas y significativas sobre interacciones superficiales. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. En última instancia, descubrir nuestras verdaderas prioridades es un proceso continuo de autoexploración y crecimiento. No es algo que suceda de la noche a la mañana, sino un viaje que dura toda la vida. Pero cada paso en este camino nos acerca más a vivir una vida auténtica y satisfactoria. Como nos recuerda Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla. Descubrir nuestras verdaderas prioridades nos permite usar nuestra vida de la manera más significativa posible. Nos libera de las expectativas y presiones externas, permitiéndonos vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. La autodisciplina se vuelve crucial. En el viaje de vivir solo, pocas cualidades se vuelven tan esenciales como la autodisciplina. Esta fuerza interior, a menudo subestimada, se convierte en el pilar fundamental que sostiene nuestra vida cotidiana y nos impulsa hacia nuestras metas más ambiciosas. Como sabiamente observó Epicteto, ningún hombre es libre si no puede controlarse a sí mismo. Imagina despertar cada mañana en un espacio que es completamente tuyo. No hay nadie que te recuerde tus responsabilidades, nadie que te empuje a ser productivo, nadie que mantenga el orden en tu entorno excepto tú mismo. Es en este escenario donde la autodisciplina se vuelve no solo importante, sino crucial para tu bienestar y éxito. Marco Aurelio nos recuerda: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta fuerza es la autodisciplina, la capacidad de dirigir nuestras acciones y pensamientos hacia lo que realmente importa, incluso cuando no tenemos ganas o cuando las circunstancias son desafiantes. La autodisciplina comienza con las pequeñas cosas. Es hacer la cama cada mañana, mantener tu espacio limpio y ordenado, preparar comidas saludables en lugar de recurrir constantemente a la comida rápida. Estas acciones aparentemente insignificantes construyen los cimientos de una vida bien estructurada. Como dijo Séneca, es en las pequeñas cosas donde nos entrenamos para las grandes. Pero la autodisciplina va más allá de las tareas domésticas. Se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Es levantarse temprano para hacer ejercicio, es dedicar tiempo a la lectura y al aprendizaje, es trabajar en nuestros proyectos personales incluso cuando no tenemos un jefe que nos supervise. Zenón de Citio nos recuerda: ningún hombre es libre si es esclavo de su cuerpo. La autodisciplina nos libera de las ataduras de nuestros impulsos y deseos momentáneos. Vivir solo nos enfrenta a nuestros propios demonios. Ya no podemos culpar a otros por nuestros fracasos o falta de progreso. La autodisciplina se convierte en nuestra herramienta para enfrentar estos desafíos internos. Como dijo Epicteto, primero di a ti mismo lo que quieres ser,
y luego haz lo que tengas que hacer. La autodisciplina también se manifiesta en nuestra gestión del tiempo. Sin las estructuras externas que a menudo nos imponen horarios y rutinas, debemos crearlas nuestras propias. Esto requiere una consciencia constante de cómo estamos utilizando nuestro tiempo y energía. Marco Aurelio nos advierte: cuida de no perder las cualidades que te hacen humano: honestidad, integridad, perseverancia, autodisciplina. Una de las áreas donde la autodisciplina se vuelve más crucial es en el manejo de nuestros pensamientos y emociones. Cuando vivimos solos, no hay nadie que nos distraiga de nuestros propios pensamientos negativos o que nos consuele en momentos de tristeza. Debemos aprender a regular nuestras emociones y a dirigir nuestros pensamientos hacia lo positivo y productivo. Séneca nos aconseja: no podemos elegir las circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo responder a ellas. La autodisciplina también juega un papel crucial en nuestro crecimiento personal. Sin la presión externa para mejorar, debemos encontrar la motivación dentro de nosotros mismos para seguir aprendiendo, creciendo y desafiándonos. Como dijo Epicteto, si quieres mejorar, debes estar dispuesto a que te consideren tonto e incompetente. Otro aspecto importante de la autodisciplina cuando vivimos solos es mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y el descanso. Es fácil caer en extremos: trabajar demasiado porque no hay nadie que nos diga que paremos, o procrastinar porque no hay nadie que nos empuje. La autodisciplina nos ayuda a encontrar ese equilibrio crucial. Marco Aurelio nos recuerda: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. La autodisciplina también se manifiesta en nuestra capacidad para mantener hábitos saludables. Es fácil descuidar nuestra salud cuando vivimos solos, pero la autodisciplina nos impulsa a comer bien, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente. Como dijo Séneca, la verdadera felicidad consiste en hacer el bien y progresar en la virtud. Vivir solo también nos enseña la importancia de la autodisciplina en nuestras finanzas. Sin nadie que nos controle, debemos aprender a manejar nuestro dinero de manera responsable, a ahorrar para el futuro y a resistir los impulsos de gastos innecesarios. Epicteto nos advierte: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. La autodisciplina se vuelve especialmente crucial en momentos de adversidad. Cuando enfrentamos desafíos o fracasos, no hay nadie que nos levante inmediatamente. Debemos encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos para seguir adelante. Como dijo Marco Aurelio, puedes soportar cualquier cosa si lo conviertes en un concurso de fortaleza. Otro aspecto importante de la autodisciplina cuando vivimos solos es mantener conexiones sociales significativas. Es fácil aislarse, pero la autodisciplina nos impulsa a mantener y cultivar relaciones, incluso cuando requiere esfuerzo. Séneca nos recuerda: uno de los más grandes placeres de la vida es la conversación con un amigo. La autodisciplina también se manifiesta en nuestra capacidad para establecer límites. Cuando vivimos solos, debemos aprender a decir no a las demandas excesivas de otros y a proteger nuestro tiempo y energía. Como dijo Epicteto, no es lo que sucede lo que determina la mayor parte de nuestro bienestar, sino cómo reaccionamos a ello. En última instancia, la autodisciplina nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos. Nos ayuda a mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso cuando no hay nadie mirando. Marco Aurelio nos recuerda: vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no te temerán por haber vivido una buena vida. La autodisciplina no es fácil de cultivar, pero es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar. Requiere práctica constante, paciencia y compasión hacia uno mismo. Como dijo Séneca, es difícil que nos controlen si no nos controlamos a nosotros mismos. Enfrentas tus miedos e inseguridades directamente. Vivir solo nos coloca frente a un espejo implacable,
uno que refleja no solo nuestras fortalezas, sino también nuestros miedos más profundos e inseguridades más arraigadas. En la soledad de nuestro propio espacio, ya no podemos escondernos detrás de las distracciones cotidianas o las máscaras sociales. Como sabiamente observó Epicteto, el hombre no está preocupado tanto por los problemas reales como por sus fantasías sobre los problemas. Imagina despertar en medio de la noche, rodeado de silencio, con solo tus pensamientos como compañía. Es en estos momentos cuando nuestros miedos e inseguridades pueden parecer más abrumadores. Pero también es en estos momentos cuando tenemos la oportunidad de enfrentarlos directamente, de examinarlos bajo la luz de la razón y la autoconciencia. Marco Aurelio nos recuerda, no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir. Vivir solo nos obliga a comenzar a vivir verdaderamente, a enfrentar aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos estado evitando. Uno de los miedos más comunes que enfrentamos al vivir solos es el miedo a la soledad misma. Nos preguntamos si seremos capaces de manejar la falta de compañía constante, si nos volveremos solitarios o inadaptados sociales. Pero como dijo Séneca, la soledad y la pobreza no hacen a un hombre miserable a menos que él crea que lo son. Al enfrentar este miedo, a menudo descubrimos que la soledad puede ser una fuente de fuerza y crecimiento personal. Otro miedo común es el de la responsabilidad total. Cuando vivimos solos, no hay nadie más a quien culpar por nuestros errores o fracasos. Esto puede ser aterrador, pero también liberador. Como señaló Epicteto, no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino las opiniones que tienen de ellas. Al enfrentar este miedo, aprendemos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. La inseguridad sobre nuestra capacidad para cuidar de nosotros mismos también puede surgir cuando vivimos solos. Nos preguntamos si seremos capaces de manejar todas las tareas y responsabilidades por nuestra cuenta. Pero como nos recuerda Marco Aurelio, puedes soportar cualquier cosa si lo conviertes en un concurso de fortaleza. Al enfrentar estas inseguridades, descubrimos recursos internos que no sabíamos que teníamos. El miedo al fracaso puede intensificarse cuando vivimos solos. Sin el apoyo constante de familiares o compañeros de piso, podemos sentirnos más vulnerables. Pero Séneca nos aconseja, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Enfrentar este miedo nos permite tomar riesgos y crecer. La inseguridad sobre nuestra propia valía es otro desafío que a menudo enfrentamos cuando vivimos solos. Sin la validación constante de los demás, podemos cuestionar nuestro valor. Pero como dijo Epicteto, no busques que las cosas ocurran como las deseas, sino deséalas como ocurren, y serás feliz. Al enfrentar esta inseguridad, aprendemos a valorarnos por quienes somos, no por la opinión de los demás. El miedo a la intimidad puede parecer paradójico cuando vivimos solos, pero es común. Tememos volvernos demasiado independientes, incapaces de conectar profundamente con otros. Zenón de Citio nos recuerda, el objetivo de la vida es vivir en acuerdo con la naturaleza. Al enfrentar este miedo, aprendemos a equilibrar nuestra independencia con conexiones genuinas. La inseguridad sobre nuestro futuro puede intensificarse cuando vivimos solos. Nos preguntamos si estamos en el camino correcto, si tomaremos las decisiones adecuadas. Marco Aurelio nos aconseja, no te perturbes. Todas las cosas siguen la naturaleza del universo, y en poco tiempo serás nadie y nada, como no lo son Adriano y Augusto. Enfrentar esta inseguridad nos permite vivir más plenamente en el presente. El miedo a la vulnerabilidad es otro desafío que enfrentamos. Sin las barreras protectoras de la vida en compañía, podemos sentirnos expuestos. Pero Séneca nos recuerda, a menudo tememos más de lo que sufrimos, y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Al enfrentar este miedo, desarrollamos una fortaleza interior que nos sostiene en cualquier circunstancia.
La inseguridad sobre nuestras habilidades sociales puede surgir cuando vivimos solos. Tememos perder la práctica de interactuar con otros. Pero como dijo Epicteto, es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Al enfrentar esta inseguridad, a menudo descubrimos que nuestras habilidades sociales mejoran al volvernos más auténticos. El miedo a la pérdida de control es otro desafío común. Cuando vivimos solos, no hay nadie más que pueda tomar el control si las cosas se descontrolan. Marco Aurelio nos recuerda, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Enfrentar este miedo nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar. La inseguridad sobre nuestra identidad puede intensificarse cuando vivimos solos. Sin los roles familiares o sociales habituales, podemos cuestionar quiénes somos realmente. Pero Séneca nos aconseja, mientras un hombre no sepa a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Al enfrentar esta inseguridad, tenemos la oportunidad de redescubrirnos y definirnos en nuestros propios términos. El miedo a la insignificancia puede surgir cuando vivimos solos. Nos preguntamos si nuestra vida tiene sentido o impacto. Epicteto nos recuerda, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Enfrentar este miedo nos permite encontrar significado en nuestras acciones diarias y en nuestra propia existencia. La inseguridad sobre nuestra capacidad para manejar crisis puede intensificarse cuando vivimos solos. Nos preocupa qué pasaría si enfermáramos o enfrentáramos una emergencia. Pero Marco Aurelio nos aconseja, nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de razón que hoy te protegen contra el presente. Al enfrentar esta inseguridad, desarrollamos planes de contingencia y construimos una red de apoyo. En última instancia, enfrentar nuestros miedos e inseguridades directamente cuando vivimos solos es un acto de valentía y autoconocimiento. Como dijo Séneca, a menudo es la mera sombra de un mal lo que nos atormenta más que el mal mismo. Al iluminar estas sombras con la luz de la razón y la autoconciencia, descubrimos que muchos de nuestros miedos son infundados o manejables. Vivir solo nos brinda una oportunidad única para crecer, para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu. Cada miedo enfrentado, cada inseguridad superada, es un paso hacia una versión más fuerte y auténtica de nosotros mismos. Como nos recuerda Epicteto, el hombre sabio no evita el peligro, pero lo enfrenta con plena conciencia de su realidad. Desarrollas una mayor autosuficiencia. En el camino de vivir solo, una de las habilidades más valiosas que cultivamos es la autosuficiencia. Este concepto, tan celebrado por los filósofos estoicos, se convierte en una necesidad práctica y una fuente de profunda satisfacción personal. Como sabiamente observó Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Imagina despertar cada mañana en un espacio que es completamente tuyo, donde cada tarea, cada decisión, cada aspecto de tu vida depende únicamente de ti. Es en este escenario donde la autosuficiencia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad vivida día a día. Marco Aurelio nos recuerda, mira en tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien, que puede fluir siempre si siempre cavas. Esta fuente interna de fortaleza y capacidad es lo que alimenta nuestra autosuficiencia. Cuando vivimos solos, no tenemos más remedio que cavar profundamente en esta fuente. La autosuficiencia comienza con las tareas más básicas del día a día. Aprendemos a cocinar nuestras propias comidas, a mantener nuestro espacio limpio y ordenado, a manejar nuestras finanzas. Estas habilidades prácticas, que quizás dábamos por sentado cuando vivíamos con otros, se convierten en pilares de nuestra independencia. Como dijo Séneca, es en las pequeñas cosas donde nos entrenamos para las grandes. Pero la autosuficiencia va mucho más allá de las tareas domésticas. Se extiende a nuestra capacidad para resolver problemas por nosotros mismos.
Cuando algo se rompe en casa, cuando enfrentamos un desafío en el trabajo, cuando necesitamos tomar una decisión importante, no tenemos a nadie más a quien acudir inmediatamente. Esta realidad nos obliga a desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones. Zenón de Citio nos recuerda: el hombre sabio es autosuficiente en todas las cosas. La autosuficiencia emocional es otro aspecto crucial que desarrollamos cuando vivimos solos. Aprendemos a manejar nuestros estados de ánimo, a consolarnos en momentos de tristeza, a motivarnos cuando nos sentimos desanimados. Como dijo Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Al vivir solos, nos damos cuenta de que nuestras emociones están bajo nuestro control, y desarrollamos las herramientas para manejarlas. La autosuficiencia también se manifiesta en nuestra capacidad para entretenernos y estimularnos intelectualmente. Ya no dependemos de otros para llenar nuestro tiempo libre o para tener conversaciones estimulantes. Aprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía, a cultivar intereses y pasiones, a buscar conocimiento por nosotros mismos. Marco Aurelio nos aconseja: retírate en ti mismo. El hombre racional tiene por naturaleza esta facultad, la de poder retirarse en sí mismo. Otro aspecto importante de la autosuficiencia que desarrollamos al vivir solos es la capacidad de cuidar de nuestra salud física y mental. Aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, a reconocer cuando necesitamos descanso, ejercicio o atención médica. Como dijo Séneca, la verdadera felicidad consiste en hacer el bien y progresar en la virtud. Cuidar de nosotros mismos se convierte en un acto de virtud y autorrespeto. La autosuficiencia financiera es otro aspecto crucial que cultivamos cuando vivimos solos. Aprendemos a manejar nuestro dinero de manera responsable, a presupuestar, a ahorrar para el futuro. Como nos recuerda Epicteto, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Vivir solo nos enseña a distinguir entre nuestras necesidades y nuestros deseos, y a vivir dentro de nuestros medios. Desarrollar autosuficiencia también significa aprender a establecer y mantener límites saludables en nuestras relaciones. Cuando vivimos solos, nos damos cuenta de que no necesitamos depender de otros para nuestra felicidad o bienestar. Esto nos permite formar relaciones más sanas y equilibradas. Como dijo Marco Aurelio, recibe sin orgullo, suelta sin apego. La autosuficiencia nos enseña a ser resilientes frente a los desafíos de la vida. Cuando vivimos solos, no tenemos a nadie que nos rescate inmediatamente cuando las cosas se ponen difíciles. Esto nos obliga a desarrollar una fortaleza interior que nos sostiene en tiempos de adversidad. Séneca nos recuerda: no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Otro aspecto de la autosuficiencia que desarrollamos es la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Ya no podemos depender de otros para que tomen decisiones por nosotros o para que nos digan qué hacer. Esto puede ser aterrador al principio, pero con el tiempo se convierte en una fuente de libertad y empoderamiento. Como dijo Epicteto, primero di a ti mismo lo que quieres ser, y luego haz lo que tengas que hacer. La autosuficiencia también se manifiesta en nuestra capacidad para manejar el tiempo. Cuando vivimos solos, somos completamente responsables de cómo usamos nuestras horas y días. Aprendemos a ser productivos sin supervisión externa, a equilibrar el trabajo y el descanso, a usar nuestro tiempo de manera que refleje nuestros valores y prioridades. Marco Aurelio nos advierte: cuida de no perder las cualidades que te hacen humano: honestidad, integridad, perseverancia. Desarrollar autosuficiencia no significa que nos volvamos ermitaños o que rechacemos toda ayuda. Por el contrario, nos permite reconocer cuando realmente necesitamos ayuda y pedirla desde una posición de fuerza, no de dependencia. Como dijo Séneca, nadie puede vivir feliz si solo se mira a sí mismo, si todo lo reduce a su propia conveniencia.
La verdadera autosuficiencia nos permite ser interdependientes de manera saludable. La autosuficiencia también se extiende a nuestra vida intelectual y creativa. Aprendemos a confiar en nuestras propias ideas y perspectivas, a desarrollar nuestro propio pensamiento crítico. Como nos recuerda Epicteto, no repitas las opiniones de otros, piensa por ti mismo. Un aspecto crucial de la autosuficiencia que desarrollamos al vivir solos es la capacidad de encontrar significado y propósito en nuestra vida. Ya no podemos depender de roles familiares o expectativas sociales para definir quiénes somos o qué hacemos. Esto nos obliga a reflexionar profundamente sobre nuestros valores y aspiraciones. Marco Aurelio nos aconseja: vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no te temerán por haber vivido una buena vida. En última instancia, desarrollar una mayor autosuficiencia cuando vivimos solos nos lleva a un profundo sentido de autoconocimiento y autoconfianza. Descubrimos de qué somos capaces, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, qué es lo que realmente valoramos en la vida. Como dijo Séneca, conocerte a ti mismo es el comienzo de toda sabiduría. La autosuficiencia que desarrollamos al vivir solos no es un fin en sí misma, sino una herramienta que nos permite vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Nos libera de dependencias innecesarias y nos permite relacionarnos con el mundo desde una posición de fuerza y claridad. Como nos recuerda Epicteto, la libertad es el único valor digno del nombre. Valoras más las conexiones genuinas. En el camino de vivir solo, una de las revelaciones más profundas que experimentamos es el valor incalculable de las conexiones genuinas. Cuando nos despojamos de las interacciones sociales obligatorias y las relaciones superficiales, descubrimos una nueva apreciación por aquellos vínculos que son verdaderamente significativos. Como sabiamente observó Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Imagina un mundo donde cada interacción social sea una elección consciente, donde cada conversación tenga un propósito más allá del simple intercambio de palabras. Este es el mundo que descubrimos cuando vivimos solos y aprendemos a valorar las conexiones genuinas. Marco Aurelio nos recuerda: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué precioso privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Vivir solo nos enseña a no dar por sentado estos privilegios, especialmente el de amar y conectar con otros de manera auténtica. Cuando vivimos rodeados constantemente de personas, es fácil caer en la trampa de las interacciones superficiales. Conversaciones triviales, relaciones basadas en la conveniencia o la costumbre, conexiones que no nutren realmente nuestro espíritu. Pero como dijo Séneca, uno de los más grandes placeres de la vida es la conversación con un amigo. Al vivir solos, empezamos a buscar activamente estas conversaciones significativas, estos momentos de verdadera conexión. La soledad nos enseña a valorar la calidad sobre la cantidad en nuestras relaciones. Ya no nos conformamos con tener un gran círculo social si ese círculo no nos aporta nada sustancial. Como observó Zenón de Citio, el objetivo de la vida es vivir en acuerdo con la naturaleza. Y nuestra naturaleza como seres humanos es buscar conexiones profundas y significativas. Vivir solo nos brinda el espacio y el tiempo para reflexionar sobre nuestras relaciones. Nos permite examinar qué conexiones realmente nos enriquecen, cuáles nos desafían a crecer, y cuáles quizás sea mejor dejar ir. Epicteto nos aconseja: no busques que las cosas ocurran como las deseas, sino deséalas como ocurren, y serás feliz. Esta sabiduría se aplica perfectamente a nuestras relaciones, permitiéndonos aceptar a las personas tal como son, sin expectativas irreales. La autenticidad se convierte en una cualidad que valoramos enormemente en nuestras conexiones cuando vivimos solos. Ya no tenemos la energía ni el deseo de mantener fachadas o pretender ser alguien que no somos. Como dijo Marco Aurelio, si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. Esta honestidad radical se extiende a nuestras relaciones,
buscando y apreciando a aquellos que también valoran la autenticidad. Vivir solo también nos enseña a apreciar los pequeños momentos de conexión. Una conversación profunda con un amigo, una risa compartida con un extraño, un gesto de amabilidad de un vecino. Como nos recuerda Séneca, a menudo un instante muy breve y fugaz nos da una alegría tan grande como toda la vida. Aprendemos a estar más presentes en estos momentos, a saborearlos plenamente. La soledad nos enseña el valor de la empatía y la compasión en nuestras relaciones. Cuando experimentamos la soledad, nos volvemos más sensibles a la soledad de los demás. Como dijo Epicteto, somos actores en un drama, del tipo que el autor quiere que sea. Esta conciencia nos lleva a tratar a los demás con más bondad y comprensión, fortaleciendo nuestras conexiones. Vivir solo también nos enseña a ser más intencionales en nuestras interacciones sociales. Ya no socializamos por obligación o por miedo a estar solos. En cambio, elegimos cuidadosamente con quién pasamos nuestro tiempo. Marco Aurelio nos aconseja: no pierdas el tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta sabiduría se extiende a nuestras relaciones, buscando activamente ser un buen amigo, un buen familiar, un buen compañero. La gratitud por las conexiones genuinas se vuelve más profunda cuando vivimos solos. Aprendemos a no dar por sentado a las personas que realmente importan en nuestra vida. Como dijo Séneca, la gratitud es no solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Expresar esta gratitud fortalece aún más nuestros vínculos. Vivir solo nos enseña a ser más vulnerables en nuestras relaciones. Al enfrentarnos a nuestra propia vulnerabilidad en la soledad, nos volvemos más capaces de mostrar nuestro verdadero yo a los demás. Epicteto nos recuerda: es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Esta apertura a la vulnerabilidad nos permite aprender y crecer constantemente en nuestras relaciones. La soledad también nos enseña el valor del perdón y la comprensión en nuestras conexiones. Cuando vivimos solos, tenemos más tiempo para reflexionar sobre los conflictos y malentendidos en nuestras relaciones. Como dijo Marco Aurelio, el mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Esta sabiduría nos lleva a abordar los conflictos con más madurez y comprensión. Vivir solo nos enseña a valorar la independencia en nuestras relaciones. Ya no buscamos conexiones por necesidad o dependencia, sino por elección y enriquecimiento mutuo. Séneca nos recuerda: la amistad siempre es provechosa, el amor a veces hiere. Esta perspectiva nos permite formar relaciones más equilibradas y saludables. La soledad nos enseña a apreciar el silencio compartido en nuestras conexiones. Ya no sentimos la necesidad de llenar cada momento con palabras. Como observó Epicteto, somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Aprendemos a disfrutar simplemente de la presencia de aquellos que amamos, sin necesidad de conversación constante. Vivir solo también nos enseña a valorar la diversidad en nuestras conexiones. Al no estar constantemente rodeados de personas similares a nosotros, aprendemos a apreciar perspectivas y experiencias diferentes. Marco Aurelio nos recuerda: todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esta apertura a diferentes puntos de vista enriquece enormemente nuestras relaciones. La soledad nos enseña el valor de la lealtad en nuestras conexiones genuinas. Cuando vivimos solos, nos damos cuenta de quiénes son las personas que realmente están ahí para nosotros en los momentos difíciles. Como dijo Séneca, un amigo fiel es una imagen de la divinidad. Esta lealtad se convierte en una cualidad que valoramos y cultivamos en nuestras propias acciones. Vivir solo nos enseña a apreciar el crecimiento mutuo en nuestras relaciones. Buscamos conexiones que nos desafían, que nos inspiran a ser mejores. Epicteto nos aconseja: no expliques tu filosofía. Ponla en acción.
Esta sabiduría nos lleva a buscar relaciones que nos motiven a crecer y a ser mejores versiones de nosotros mismos. En última instancia, vivir solo nos enseña que las conexiones genuinas son uno de los tesoros más valiosos de la vida. Como dijo Marco Aurelio, cuando se te presente la ocasión, habla siempre con sinceridad. Esta sinceridad, esta autenticidad en nuestras interacciones, es lo que crea y mantiene las conexiones verdaderamente significativas. El silencio se convierte en un aliado poderoso. En el viaje de vivir solo, descubrimos un compañero inesperado pero invaluable, el silencio. Este silencio, lejos de ser un vacío aterrador, se transforma en un aliado poderoso que nos guía hacia el autoconocimiento y la paz interior. Como sabiamente observó Epicteto, el silencio es más elocuente que las palabras. Imagina un mundo donde el ruido constante de la vida cotidiana se desvanece, dejándote solo con tus pensamientos y el suave susurro de tu respiración. Este es el mundo que descubrimos cuando aprendemos a abrazar el silencio en nuestra soledad. Marco Aurelio nos recuerda: busca en tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien, una fuente inagotable si sabes cavar siempre. El silencio nos proporciona el espacio y la claridad mental necesarios para esta excavación interna, permitiéndonos acceder a partes de nosotros mismos que el ruido constante suele ocultar. Al principio, el silencio puede ser incómodo, incluso intimidante. Estamos tan acostumbrados al ruido constante, a la estimulación perpetua, que el silencio puede parecer extraño, incluso amenazante. Pero como dijo Séneca, a medida que el ruido se convierte en algo constante, perdemos la capacidad de escuchar. Vivir solo nos obliga a recuperar esta capacidad de escuchar, no solo a nuestro entorno, sino también a nosotros mismos. El silencio se convierte en un maestro paciente pero implacable. Nos enseña a estar presentes, a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, a sentir nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Zenón de Citio nos recuerda: el objetivo de la vida es vivir en acuerdo con la naturaleza. Y en el silencio, encontramos nuestra verdadera naturaleza, despojada de las distracciones y expectativas externas. A medida que nos familiarizamos con el silencio, descubrimos su poder transformador. Nos ayuda a desarrollar una claridad mental que es difícil de lograr en medio del ruido y el caos. Como observó Epicteto, en el silencio, el alma encuentra el camino en una luz más clara, y lo que antes era confuso, desordenado y fragmentario se vuelve completo, simple y hermoso. El silencio también nos enseña la paciencia. En un mundo que valora la gratificación instantánea y las respuestas rápidas, el silencio nos invita a desacelerar, a reflexionar antes de actuar o hablar. Marco Aurelio nos aconseja: no te apresures a hablar, ni a juzgar, ni a actuar. Primero, observa y escucha. Esta paciencia cultivada en el silencio nos ayuda a tomar decisiones más sabias y a comunicarnos de manera más efectiva. Además, el silencio se convierte en un refugio, un espacio de renovación en medio de las demandas de la vida cotidiana. Como dijo Séneca, el sabio es autosuficiente. Esto no significa que no desee amigos, vecinos o algún compañero, sino que puede existir sin ellos. El silencio nos enseña esta autosuficiencia, permitiéndonos encontrar paz y contentamiento dentro de nosotros mismos. El silencio también nos ayuda a desarrollar nuestra intuición. En la quietud, empezamos a escuchar esa voz interior que a menudo queda ahogada por el ruido externo. Epicteto nos recuerda: primero di a ti mismo lo que quieres ser, y luego haz lo que tengas que hacer. El silencio nos proporciona el espacio para esta autodefinición y autodescubrimiento. A medida que nos volvemos más cómodos con el silencio, notamos cómo mejora nuestra capacidad de concentración y enfoque. Ya no necesitamos el ruido de fondo constante para sentirnos productivos. Como observó Marco Aurelio, concéntrate en lo que estás haciendo, y para el resto, acepta lo que venga. Esta capacidad de concentración profunda es un regalo del silencio.
El silencio también nos enseña a valorar las palabras. Cuando no estamos constantemente rodeados de conversación, cada palabra que decimos o escuchamos adquiere más peso y significado. Séneca nos advierte: hablamos poco si no hablamos de nosotros mismos. El silencio nos ayuda a superar el egocentrismo y a comunicarnos de manera más significativa. Además, el silencio nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nuestro entorno. Empezamos a notar los pequeños sonidos que antes pasaban desapercibidos: el canto de los pájaros, el susurro del viento, el ritmo de nuestros propios pasos. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre las cosas. El silencio nos ayuda a ver las cosas como son, sin el filtro constante de nuestros juicios y opiniones. El silencio también se convierte en un espacio de creatividad. En la quietud, nuestras mentes son libres para divagar, para hacer conexiones inesperadas, para imaginar nuevas posibilidades. Marco Aurelio nos recuerda: el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. El silencio nos da el espacio para moldear nuestros pensamientos y, por ende, nuestras vidas. Además, el silencio nos enseña a estar cómodos con la incertidumbre. En un mundo que valora las respuestas rápidas y las soluciones instantáneas, el silencio nos invita a habitar el espacio de lo desconocido. Como dijo Séneca, a veces, incluso vivir es un acto de coraje. El silencio nos da el coraje para enfrentar las incertidumbres de la vida con calma y ecuanimidad. El silencio también se convierte en un barómetro de nuestro bienestar emocional. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, el silencio es reconfortante. Cuando estamos inquietos o ansiosos, el silencio puede ser incómodo. Epicteto nos aconseja: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. El silencio nos ayuda a cultivar esta aceptación. Además, el silencio nos enseña la importancia de la soledad. No como un estado de aislamiento, sino como un espacio de crecimiento personal. Marco Aurelio observó: retírate en ti mismo. El hombre racional tiene por naturaleza esta facultad de retirarse en sí mismo y encontrar ahí la fuente de la felicidad. El silencio nos guía en este retiro interno. El silencio también nos ayuda a desarrollar una mayor empatía. Cuando no estamos constantemente llenando el espacio con nuestras propias palabras, nos volvemos mejores oyentes. Séneca nos recuerda: somos tan dispuestos a consolar como nos gustaría ser consolados. El silencio nos enseña a estar verdaderamente presentes para los demás. Finalmente, el silencio se convierte en una fuente de fortaleza interior. Nos enseña que no necesitamos validación externa constante, que podemos encontrar paz y contentamiento dentro de nosotros mismos. Como dijo Epicteto, la libertad es el único valor digno del nombre. Y en el silencio, encontramos la libertad más profunda, la libertad de ser nosotros mismos. Tomas plena responsabilidad de tu entorno. Cuando decidimos vivir solos, nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Una de las lecciones más profundas que aprendemos en este camino es la importancia de tomar plena responsabilidad de nuestro entorno. Como sabiamente observó Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre las cosas. Imagina despertar cada mañana en un espacio que es completamente tuyo, donde cada objeto, cada rincón, cada aspecto de tu hogar es un reflejo directo de tus elecciones y acciones. Este es el mundo que descubrimos cuando tomamos plena responsabilidad de nuestro entorno. Marco Aurelio nos recuerda: muy poca cosa es necesaria para una vida feliz, está dentro de ti, en tu forma de pensar. Esta sabiduría se extiende a nuestro entorno físico. Cuando vivimos solos, nos damos cuenta de que la felicidad y la satisfacción no provienen de tener más cosas, sino de cuidar y apreciar lo que tenemos. Al principio,
tomar plena responsabilidad de nuestro entorno puede parecer abrumador. Ya no hay nadie más a quien culpar por el desorden, la suciedad o la falta de mantenimiento. Como dijo Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Pero con el tiempo, esta responsabilidad se convierte en una fuente de empoderamiento y satisfacción. Zenón de Citio nos recuerda, el objetivo de la vida es vivir en acuerdo con la naturaleza. En el contexto de nuestro entorno, esto significa crear un espacio que esté en armonía con nuestros valores, necesidades y aspiraciones. Ya no estamos limitados por los gustos o hábitos de otros, tenemos la libertad de moldear nuestro entorno según nuestras propias preferencias. Tomar plena responsabilidad de nuestro entorno también significa ser conscientes de nuestro impacto en el mundo que nos rodea. Como observó Epicteto, no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos como sucedan, y tu vida transcurrirá serena. Esta sabiduría nos lleva a ser más conscientes de nuestro consumo, de nuestros hábitos de desperdicio, de nuestra huella ecológica. A medida que nos hacemos cargo de nuestro entorno, desarrollamos un sentido más profundo de gratitud por las cosas que tenemos. Marco Aurelio nos aconseja, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Esta conciencia de la transitoriedad de la vida nos lleva a apreciar y cuidar más nuestras posesiones y nuestro espacio. Tomar responsabilidad de nuestro entorno también implica aprender nuevas habilidades. Desde reparaciones básicas del hogar hasta la decoración y el diseño de interiores, nos convertimos en administradores de nuestro propio espacio. Como dijo Séneca, mientras un hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Al hacernos cargo de nuestro entorno, aprendemos a dirigir nuestro barco con mayor precisión y propósito. Esta responsabilidad también se extiende a la gestión de nuestro tiempo y energía. Ya no podemos depender de otros para mantener nuestro espacio ordenado o funcional. Epicteto nos recuerda, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta libertad viene con la responsabilidad de administrar eficazmente nuestros recursos personales. A medida que tomamos plena responsabilidad de nuestro entorno, también aprendemos a ser más conscientes de nuestras necesidades reales. Marco Aurelio observó, deshazte de las cosas que no son esenciales, y tendrás más tiempo para lo que importa. Vivir solo nos enseña a distinguir entre lo que realmente necesitamos y lo que simplemente creemos que queremos. Tomar responsabilidad de nuestro entorno también significa crear un espacio que nutra nuestra salud mental y emocional. Como dijo Séneca, la verdadera felicidad consiste en hacer el bien y progresar en la virtud. Esto puede significar crear un rincón para la meditación, mantener un espacio de trabajo ordenado, o simplemente asegurarnos de que nuestro hogar sea un refugio del estrés del mundo exterior. Esta responsabilidad también se extiende a nuestras relaciones con los demás. Aunque vivimos solos, nuestro entorno afecta a quienes nos visitan y a nuestros vecinos. Epicteto nos aconseja, no expliques tu filosofía. Ponla en acción. Al cuidar de nuestro entorno, demostramos respeto no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Tomar plena responsabilidad de nuestro entorno también nos enseña a ser más resilientes. Cuando algo se rompe o necesita reparación, no podemos simplemente esperar que alguien más se encargue. Como dijo Marco Aurelio, puedes soportar cualquier cosa si lo conviertes en un concurso de fortaleza. Cada desafío en el mantenimiento de nuestro entorno se convierte en una oportunidad para crecer y fortalecernos. Esta responsabilidad también nos lleva a ser más conscientes de nuestro consumo. Ya no podemos escondernos detrás de los hábitos de consumo de otros. Séneca nos recuerda, no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Al hacernos cargo de nuestro entorno, aprendemos a valorar la calidad sobre la cantidad y a consumir de manera más consciente y sostenible.
Tomar responsabilidad de nuestro entorno también significa crear un espacio que refleje y apoye nuestras aspiraciones y metas. Como observó Epicteto, primero di a ti mismo lo que quieres ser, y luego haz lo que tengas que hacer. Nuestro entorno se convierte en un lienzo en blanco donde podemos plasmar nuestras ambiciones y recordatorios de nuestros objetivos. Esta responsabilidad también nos enseña la importancia del equilibrio. Debemos encontrar un equilibrio entre el orden y la flexibilidad, entre la estética y la funcionalidad. Marco Aurelio nos recuerda, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Un entorno equilibrado puede ayudarnos a cultivar pensamientos más equilibrados y positivos. Finalmente, tomar plena responsabilidad de nuestro entorno nos enseña una lección profunda sobre el control. Como dijo Epicteto, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Nuestro entorno inmediato es una de las pocas cosas en la vida sobre las que tenemos un control significativo. Aprender a ejercer este control de manera efectiva y positiva puede ser una fuente de gran satisfacción y crecimiento personal. Practicas el desapego de las posesiones materiales. En un mundo cada vez más consumista, donde la acumulación de bienes parece ser la norma, surge una corriente filosófica que nos invita a reflexionar sobre nuestras verdaderas necesidades y la importancia de liberarnos de las ataduras materiales. El desapego de las posesiones materiales es una práctica que puede transformar nuestra vida, brindándonos una sensación de libertad y paz interior que muchos anhelan. Comencemos por entender qué significa realmente el desapego. No se trata de vivir en la pobreza extrema o renunciar a todo confort, sino de cultivar una relación más saludable con los objetos que nos rodean. Es aprender a valorar las cosas por su utilidad y no por su capacidad de definir nuestra identidad o estatus social. Como dijo el filósofo Epicteto, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cuánto realmente necesitamos para vivir una vida plena y satisfactoria. El primer paso para practicar el desapego es hacer un inventario de nuestras posesiones. Observa cada objeto en tu hogar y pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿Me aporta valor o felicidad genuina? ¿Cuándo fue la última vez que lo usé? Este ejercicio puede ser revelador, ya que a menudo descubrimos que estamos rodeados de cosas que ni siquiera recordábamos tener. A medida que avanzamos en este proceso, es natural sentir cierta resistencia. Nuestro apego a los objetos puede estar profundamente arraigado, ya sea por razones sentimentales o por la creencia de que algún día los necesitaremos. Sin embargo, como nos recuerda Marco Aurelio, muy poco es necesario para una vida feliz, está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. La práctica del desapego nos enseña a distinguir entre lo esencial y lo superfluo. Nos ayuda a comprender que la verdadera felicidad no proviene de la acumulación de bienes, sino de las experiencias, las relaciones y el crecimiento personal. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, afirmaba, el hombre sabio es autosuficiente en todas las cosas. Una forma práctica de comenzar es adoptar la regla del uno entra, uno sale. Cada vez que adquieras algo nuevo, deshazte de algo que ya no necesites. Esto no solo mantiene el equilibrio en tus posesiones, sino que también te obliga a reflexionar sobre cada nueva adquisición. Otra técnica útil es el minimalismo digital. En la era de la información, nuestros dispositivos electrónicos pueden convertirse en una fuente de distracción y apego. Limpia tu teléfono de aplicaciones innecesarias, organiza tus archivos digitales y reduce el tiempo que pasas en las redes sociales. Esto no solo liberará espacio en tus dispositivos, sino también en tu mente. El filósofo Séneca nos recuerda, no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Esta frase nos invita a cultivar la gratitud por lo que ya tenemos, en lugar de estar constantemente anhelando más. Practica el agradecimiento diario por las cosas simples de la vida, un techo sobre tu cabeza, comida en tu mesa, la compañía de seres queridos.
A medida que avanzas en tu viaje de desapego, notarás cambios significativos en tu vida. Tu espacio físico se volverá más ordenado y tranquilo, reflejando la claridad mental que estás cultivando. Tendrás más tiempo y energía para dedicar a las cosas que realmente importan, ya que pasarás menos tiempo preocupándote por adquirir, mantener y organizar posesiones. El desapego también puede tener un impacto positivo en tus finanzas. Al reducir tus deseos materiales, es probable que gastes menos en cosas innecesarias y puedas ahorrar más o invertir en experiencias enriquecedoras. Es importante recordar que el desapego es un proceso gradual y personal. No se trata de deshacerse de todo de la noche a la mañana, sino de desarrollar una nueva perspectiva sobre nuestras posesiones y necesidades. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. A medida que avanzas en esta práctica, puedes encontrar resistencia de amigos o familiares que no entienden tu nuevo enfoque. Recuerda que cada uno tiene su propio camino y que tu decisión de vivir con menos no es un juicio sobre los estilos de vida de los demás. Sé paciente y compasivo, tanto contigo mismo como con los demás. El desapego de las posesiones materiales también puede tener un impacto positivo en el medio ambiente. Al consumir menos, reducimos nuestra huella ecológica y contribuimos a la conservación de los recursos naturales. Es una forma de practicar la responsabilidad global a través de nuestras acciones individuales. Marco Aurelio nos recuerda: muy pronto habrás olvidado todo, muy pronto todo te habrá olvidado. Esta reflexión sobre la impermanencia de la vida nos invita a considerar qué es realmente importante y duradero. Las posesiones materiales son efímeras, pero el conocimiento, las experiencias y las relaciones que cultivamos pueden tener un impacto duradero. Practica el arte de soltar. Cuando te encuentres aferrándote a un objeto, pregúntate: ¿qué es lo peor que podría pasar si lo perdiera? A menudo, descubrirás que el apego emocional es más fuerte que la necesidad real del objeto. Recuerda que el desapego no significa indiferencia. Puedes apreciar y disfrutar las cosas sin depender de ellas para tu felicidad o sentido de identidad. Como dijo Séneca, es mejor estar contento con lo que tenemos que desear lo que no tenemos. Al final, la práctica del desapego de las posesiones materiales es un viaje hacia la libertad interior. Nos enseña a vivir con intención, a valorar lo esencial y a encontrar satisfacción en las cosas simples de la vida. Es un camino que nos lleva a descubrir que, como dijo Epicteto, la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Así que la próxima vez que te encuentres solo, aprovecha la oportunidad para reflexionar sobre tus verdaderas prioridades. Pregúntate qué es lo que realmente valoras, que te hace sentir vivo y pleno. Porque al final, como dijo Marco Aurelio, cada uno vale tanto como las cosas que persigue. Y al descubrir y honrar nuestras verdaderas prioridades, nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos.